Seguimos, hermanos, entonces, la parte número 2. Entonces Dios constituyó a Moisés como Dios para Faraón. Hay tantas cosas que se pueden hablar de esto. Porque antes de que Jesucristo muriese en la cruz y resucitara de los muertos, Satanás poseía las llaves de la muerte y del infierno. Satanás tenía el imperio de la muerte y Jesús vino para destruir las obras del diablo. Eso lo habla en la Escritura. Entonces, Dios constituyó a Jesús por Dios del mundo entero, de la raza humana. Así como fue Moisés constituido, y lo puso por encima de Satanás entonces, porque ya él tenía derechos, había pagado el precio de la redención. Pero no estamos hablando de todos estos trazos de redención y de Satanás, no estamos hablando de eso, pero sí Faraón tipifica a Satanás aquí. Y entonces Dios constituye a Moisés como Dios para Faraón y a su hermano como su profeta. Entonces Dios, el papel de Dios lo estaba haciendo Moisés. ¿Se dan cuenta? Y lo hizo muy bien en esa ocasión. De ahí en adelante lo hizo muy bien. Entonces seguimos con más trazos de este retrato. Y esto es una de las cosas que yo quiero que ustedes vayan poco a poco comprendiendo. Porque Moisés no salió a sus hermanos, ¿oyeron? Moisés no salió a sus hermanos siendo un adolescente ni un niño, salió como un hombre maduro, muy importante. Cuando Moisés salió a sus hermanos, se mostró a sus hermanos, sabiendo que él iba a ser el libertador, salió a sus hermanos, él ya era un hombre adulto, ya era un hombre mayor. Entonces vamos a leer el capítulo 7. No es el capítulo 7, denme un segundo, hermanos. Aquí está la prueba, es el capítulo número 2 de Éxodo, verso 11. Escuche esto bien, escúchelo bien. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, no fue antes, salió a sus hermanos, o sea, se mostró a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día salió y vio a 2 egipcios que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió y dijo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez como nosotros? Hasta ahí llega. Lo rechazaron. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esto habla de que cuando Jesús se manifestó a los hebreos, a los judíos, ellos lo rechazaron. Esto habla del rechazo del libertador, del Mesías. Entonces, vamos a vindicarlo con Hechos capítulo 7, versículo 35, para que ustedes vean allí. Hechos capítulo 11, versos 17 al 19. Discúlpenme, tengo tantas escrituras aquí y resulta que es Hechos 7:35. Capítulo número 7 de Hechos, verso 35. Entonces dice aquí, miren esto. Esteban predicando y haciendo lo que yo estoy haciendo con ustedes, declarándoles lo que las Escrituras hablan del plan de Dios, lo que las Escrituras hablan de Jesús. Entonces en el verso 35 relaciona este incidente cuando Moisés
¿ok? Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus tareas, muy compadecido por ellos, y mató a aquel egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos. Y después, cuando salió el siguiente día, los hermanos le preguntaron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha mandado? ¿Qué derecho tienes tú sobre nosotros? Y Hechos 7:35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, más atrás, vamos a ver, para que ustedes vean, hermanos, cómo esto se confirma con el Nuevo Testamento. Versos 7:24, 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ya maduro, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba, escuche esto, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así como los judíos y los religiosos del tiempo de Jesús no entendieron que tenían frente a ellos al Mesías, al Redentor, al Salvador, al Sanador, al Libertador, al Gobernador, al Juez de toda la tierra. No lo entendieron así, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz. Buscaba la paz entre ellos: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Entonces el verso 29 nos habla más del retrato. ¿Y qué pasó cuando Israel rechazó al Mesías? El Mesías se fue a los gentiles, se fue a la iglesia, se fue para Madián. Dice, y al oír esta palabra huyó y vivió como extranjero en Madián. Y allá en Madián se le dio una esposa gentil, como Jesucristo y la iglesia gentil, la esposa de Jesucristo. Moisés no se casó con una judía. Los judíos lo rechazaron, y Moisés perfectamente, como retrato perfecto, se fue a los gentiles, a Madián, a una tierra extraña que no era de los hebreos, a un pueblo diferente, y allá recibió una novia gentil, a Séfora. Ella se le dio una esposa allá afuera, así como a Jesucristo, que se fue a los gentiles para edificar su iglesia gentil, su novia, la novia de Cristo. Entonces, vuelve y repite el verso 35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Entonces ese mismo Cristo que fue rechazado por los judíos, regresará a los judíos como gobernante y libertador, y entonces los judíos lo van a reconocer como el Mesías. Eso llegará en su tiempo. Pero mientras Él regresa con esto, Él está con la iglesia, Él está con su novia en una tierra extraña, que no es Israel, con eso les quiero decir. Está entre las naciones. Entonces vemos aquí este retrato tan importante. Y hay muchas otras cosas para hablar acerca de Moisés, pero no nos vamos a extender tanto. Pero todo concuerda, todo concuerda. Entonces cuando Moisés se fue a los gentiles, así como cuando Moisés fue a Egipto enviado por Dios a Faraón, y Egipto representa al mundo, Dios le dijo: yo te he constituido por Dios. ¿Ven?
Los hebreos no creen que Jesucristo es Dios. Y muchas denominaciones y cultos no creen que Jesucristo es Dios. Porque no lo comprenden y porque el diablo le ha metido muchas cosas en la mente a través de sus fundadores. Pero Dios constituyó a Moisés por Dios para Faraón y también para Aarón. Bendito sea Dios, el Dios de los profetas. Entonces terminamos con ese retrato número 1. Y nos damos cuenta que todo cuadra perfectamente. Entonces nos vamos al segundo retrato, que va a ser más cortito. El segundo retrato lo vamos a ver con Abraham cuando fue probado. Este es muy lindo, precioso retrato de Jesucristo y lo que Él vino a hacer. Vamos a verlo y nos vamos a ir al Génesis capítulo 22. Entonces comenzamos desde el verso número 1. Génesis 22, versículo 1, para que ustedes vean cómo el gran arquitecto agarró y trazó un plano muy lindo, aquí un retrato precioso, una fotografía perfecta de lo que acontecería miles de años después. Esta prueba, es cierto que Dios probó a Abraham, pero la manera en que Dios lo probó y los acontecimientos que hubieron durante esa prueba anuncian muchas cosas que se revelan en el Nuevo Testamento y se manifiestan y se cumplen. ¿Ven? Y esto no va a durar mucho porque es fácil de entender, solamente ustedes tienen que seguirme y ustedes se darán cuenta que Dios por el Espíritu les está hablando acerca de lo que las Escrituras hablan de su Hijo, de Cristo y del plan de lo que Él iba a hacer. Entonces aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Toma ahora tu hijo, oiga esto, tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga esto, Dios mandando a Abraham a sacrificar a su hijo, cuando Dios en la ley nos especifica que la práctica de sacrificar hijos era una práctica pagana. Los sacrificios humanos van en contra de la ley divina y en contra de sus propias leyes. Dios manda a Abraham que sacrifique a su hijo y Abraham no le puso ninguna excusa. Miren, Abraham no dijo nada. Abraham no le dijo, ¿qué va a pasar con mi hijo que me diste? Lo voy a perder. No, yo no puedo matar a mi hijo, yo lo amo mucho. No, Abraham hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y miren lo que hizo, el verso número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo, oiga esto, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y oigan las palabras del verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Oiga esto. Recuerden que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo y ofrecerlo en sacrificio. Ahí estaba Abraham representando también a Dios Padre, al Padre. Entonces Abraham a sus siervos le dijo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estos 2 hombres iban a atestiguar algo. Abraham iba a ir allá, a ese monte, iba a sacrificar a su hijo, y cuando él dijo lo que dijo a los testigos, le dijo, no le dijo volveré a vosotros, dijo volveremos.
O sea, Abraham confesó con su boca, a pesar de que iba a matar a su hijo, que los dos regresarían a donde estaban los cielos. ¿Vio? Y mire esto que lindo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Oiga esa palabra, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ya ustedes saben quién era, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, hermanos míos, qué retrato más hermoso. Vamos a ponerle el significado de este retrato. Miren lo que Dios le pide a Abraham y lo que Abraham hace. Dios le dice: ofréceme a tu hijo. ¿A cuál hijo estaba ofreciendo? A Isaac. Primero, era su único hijo, y segundo, era el hijo de la promesa que vino por milagro, porque Sara era estéril. Entonces, asimismo, Jesús vino por milagro a esta tierra, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo amado, el Hijo de la promesa, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham. Vino por milagro, al igual que Isaac. Y a ese hijo que vino por milagro, Dios le dice a Abraham: mátalo, ofrécelo en holocausto y sacrificio. En este momento, Dios está colocando a Abraham en su lugar como padre, y a Isaac, el hijo de la promesa, a Jesús como el hijo, y lo está enviando a sacrificarlo como el Padre sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario. Así que ahí se ve el cuadro perfecto. Y miren, vamos a ir más profundo. Vamos a ir más profundo. Entonces, lo primero que Abraham hace es que se busca a dos siervos para que los acompañen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham no podía ir solo con su hijo. Vamos a hacer esto secreto, yo mejor me voy. Se llevó a dos siervos de él. Se llevó a dos siervos. Y vamos a ver lo que sucede. Para ver qué representan estos siervos que fueron con Abraham. Y nos vamos a Lucas, capítulo 9, verso 28 al 31. Dice la Escritura: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y oiga este verso 30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y que de qué hablaban? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
hablaban del sacrificio que había sido ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio que estaba en la mente del Dios Altísimo, nuestro Padre, del cual proceden todas las cosas. Estaban hablando de su partida que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Y Abraham, miles de años atrás, cuando Dios lo manda a probar, se lleva a 2 testigos con él, a 2 siervos de él. ¿Y en qué momento lo hace? En el momento también en el cual él iba a sacrificar al hijo de la promesa. ¿Lo ven? Estos 2 testigos, Elías y Moisés, se presentan y hablaban con Jesús de su partida que iba a cumplir, de la muerte de Jesucristo. Y el sacrificio de Abraham allá en el monte era la muerte del Señor Jesucristo. Y antes de subir a ese monte, él habló con sus 2 siervos que llevaba con él. Y les dijo, oiga esto. Y le dijo a Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos los dos, dice, volveremos a vosotros. O sea que eso no habla solamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en el monte, sacrificado por Abraham, sino que esto nos habla de Hebreos capítulo 11. Santo Dios, qué bendición. Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19, que nos habla de este mismo momento. ¡Qué belleza! Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, porque realmente en su corazón ya lo había ofrecido. Si el ángel no se hubiera presentado, ese cuchillo hubiera degollado a su amado hijo Isaac, el de la promesa. Pero dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Oiga eso. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, oiga esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí llega. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, ¿qué es lo que había en el corazón de Abraham cuando le dijo a los siervos, vamos a adorar y volveremos? Lo que Abraham tenía en su corazón era lo siguiente, hablándolo en términos sencillos. Yo voy a ofrecer a mi hijo, lo voy a degollar y se lo voy a ofrecer a Dios como Él me lo pidió. Pero Él me lo va a resucitar. ¡Oh! Eso es lo que se nos pasa muchas veces. No leemos bien el Antiguo Testamento. Él me lo va a resucitar y yo voy a regresar donde estos 2 siervos, junto con mi hijo. Junto con mi hijo. O sea que ahí no solo se ve la muerte de Jesucristo sacrificado por su Padre, sino vemos también la resurrección, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir de la muerte. Y vean la palabra de Pablo, en sentido figurado, eso es lo que estamos hablando, todos son figuras. Acuérdese, hay muchas figuras, hermanos, quisiera decírselas todas. Pero en sentido figurado le recibió por resurrección porque Dios no le permitió sacrificar a su hijo. Pero en su corazón, dice, él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. No le quitemos poder a Dios. Abraham conocía a Dios, fue llamado amigo de Dios.
Y cuando tomó Abraham la leña, después que habló con los dos testigos, para ir a cumplir esta figura del padre matando a su hijo, dice la Biblia en el capítulo 22 de Génesis, verso 6, que tomó Abraham la leña, oiga esto, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¡Oh! ¿No lo pueden ver? Quisiera que ustedes lo vieran por sí mismos. ¡Oh, Dios puso la cruz donde Jesús iba a ser sacrificado, donde Él iba a dejar que muriese su hijo, donde lo iba a ofrecer como holocausto, como redención, como pago. Cuando Dios iba a levantar a su hijo en esa cruz, Dios puso esa cruz en los hombros de Jesús, como Isaac puso la leña en los hombros o en las manos, pero los puso en las manos de Isaac. ¿Por qué Abraham no le dio el cuchillo a Isaac? ¿Y por qué Abraham no tomó la leña? Porque no era Dios el que iba a estar en esa cruz. Iba a ser el Hijo de Dios, y el cuchillo iba a estar en las manos de Dios, y este cuchillo y este fuego y el cuchillo representa el instrumento por el cual Abraham iba a matar a su hijo y degollarlo. Ya sabemos qué instrumento utilizó espiritualmente, fue el diablo, porque estaba profetizado que su simiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero el diablo lo hizo a través de sus propios hijos, quienes estaban reunidos en ese tiempo contra el Mesías, los fariseos y saduceos que lo entregaron a los gentiles para ser crucificado. Así que ahí terminamos con este retrato. No, y falta el retrato del Cordero, porque le dijo, Dios se proveerá de cordero, no de carnero. Porque dice que después que Abraham fue detenido, había un carnero ahí trabado con los cuernos en unos zarzales. Pero cuando Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero, estaba apuntando a Juan, capítulo 1, verso 29, donde dice la Escritura, al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó su Cordero, e hizo lo mismo que Abraham hizo con su hijo, y Abraham no falló en todo lo que hizo. Hizo un retrato perfecto Dios allí, a través de este momento, donde Abraham hizo lo que hizo. Y todas estas palabras se cumplieron. E iban a haber dos testigos. Y después Abraham regresó con su hijo, junto con él, como él se lo había dicho, porque él estaba seguro que si él degollaba a su hijo, Dios era poderoso para resucitarlo. Entonces ahí habla la resurrección. ¿Qué más quieren, hermanos? ¿Qué retrato más hermoso? Entonces, vamos al tercer retrato, porque le tengo 4 retratos, y yo creo que se nos van a ir realmente 3 partes en este mensaje, porque este retrato es maravilloso, poderoso. Está en Génesis también. Y en este retrato vamos a hablar de José, el hijo de de José, el hijo de Jacob, hijo de Israel. Y vamos a ver cómo José prefigura también, nos da otra figura, enorme retrato acerca de Jesucristo. Mi esposa me decía que había una tal persona, alguien hablando en YouTube, que tiene muchos seguidores aquí en Panamá, que lo escuchan, y que este hombre decía, o este muchacho, no sé quién es, pero ella me estaba hablando de que le causó curiosidad, porque muchas personas lo siguen a él
porque YouTube, hermano, es un lugar donde la gente busca suscriptores y seguidores y que los escuchen y todas estas cosas. Pero yo me estoy metiendo en ese territorio para sembrar allí la palabra de Dios, para ver si algún escogido tiene oídos circuncisos y corazón circunciso. Mejor dicho, incircunciso. Porque la circuncisión, usted sabe, eso es una cubierta. Entonces, Esteban le dijo, incircuncisos de corazón y de oídos. No sé para qué me metí en esto, pero bueno, soy humano. Eso después se habla. Pero hermano, el propósito es poder manifestar la palabra hablada, a pesar de que sea a través de un cuerpo de carne, de un cuerpo débil y enfermo. Entonces, esta persona decía que no, que la mayoría de Génesis hablaba de José, llevando a la gente siempre a las historietas. Pero a mí la Biblia me dice que el Antiguo Testamento me habla de Jesucristo, no de José, ni de Moisés, ni de Abraham, ni de todas estas personas. Me habla de Dios, de su plan. Entonces vamos a hablar de José, hermanos. Y vamos a hacer un recorrido a través de incidentes que ocurrieron en la vida de José. Cómo José tipificaba a Jesús en diferentes atributos, en diferentes ocasiones, en diferentes cosas que tienen que ver con él. Y primeramente podemos ver en Génesis capítulo 37, versículo número 3. Miren esto, vamos a comenzar desde aquí y voy a confiar que el Espíritu les vaya revelando y les vaya mostrando. 37:3. Y dice la palabra, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Ya ahí comenzamos. ¿Por qué no le hizo una túnica común y corriente? De diversos colores. Esto apunta, hermanos, al arco iris que Dios puso como señal de que jamás volvería a destruir a la raza humana, el arco del pacto. Y José entonces representa al ángel del pacto, y por eso se le dio una túnica de colores. Y esto del ángel del pacto, que Jesús es llamado el ángel del pacto, lo vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Donde primero habla de Juan el Bautista, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ángel del pacto. Y Moisés vestido con una túnica de colores, los colores del arco iris, que tipifican al pacto. Entonces seguimos adelante. Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, mire que ya estaba crecido, y todas las cosas que sucedieron después estaba ya él crecido, no era ningún bebé todavía. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos, era pastor. Capítulo 23 de Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que lo que era pastor de ovejas. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Escuchen, da su vida por las ovejas. Entonces, al igual que Jesús, capítulo 37, versos 4 y 8, dice, y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Se cumple en Jesús, que también fue aborrecido por sus hermanos, los judíos. Y vemos ahora en el versículo 10, estamos viendo todo, y parece que él tuvo otro sueño, porque tuvo dos sueños, y en este sueño, que es el que vamos a contar, dice, verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Ahí vemos, eso se cumple en Jesús, donde todos los judíos, y no solo los judíos, sino los gentiles, vendrán y se postrarán delante de Jesús. Eso lo vemos más adelante. Vamos a sacar una escritura acerca de eso. O sea que Jesucristo reinará sobre el mundo entero, judíos y gentiles. Pero en este caso se está hablando de que ese Mesías que ellos aborrecían iba a terminar reinando sobre ellos. Iban ellos a terminar arrodillados delante de él. Y eso se va a ver más adelante. Usted puede leer, con lo que le voy a dar, usted puede leer la historia de José y usted va a ver a Jesucristo en cada paso. Entonces en el verso 11 dice la Biblia, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces ahí vemos otra razón, la razón por la cual crucificaron al Mesías, por envidia. Por envidia. ¿Por qué? Porque Jesús era espiritual y ellos eran carnales. Le tenían envidia también a José porque él podía ver visiones y sueños. Era un hombre espiritual y los demás eran carnales y estaban envidiosos porque su padre lo amaba más que a ellos. Entonces, asimismo, los judíos, fariseos y saduceos, religiosos del tiempo de Jesús, envidiaban a Jesús cuando decían, miren, el mundo se va tras él. La gente lo seguía, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y estos fariseos y estos religiosos se sentían envidiosos, secos, huecos, vacíos, sin el Espíritu. Y la gente seguía a Jesús por ser hombre espiritual, hacer milagros. No soportaban ver a Jesús haciendo milagros. Le tenían envidia. Ustedes saben eso, está escrito en los evangelios, que le tenían envidia también a Jesús. Entonces, seguimos adelante. Versículos 33 y 34 del mismo capítulo 37. Porque ¿qué hicieron estos hombres? Estos hombres procuraron matarlo. Verso número 20. Se me había saltado, dice, ahora pues venid, los hermanos se pusieron de acuerdo, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna amada bestia lo devoró. Entonces pensaron en matarlo. ¿Se dan cuenta? Igual que los judíos pensaron en matar a Jesús, sus propios hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que pensaron matarlos también. Entonces, cuando pensaron matarlo, versos 27 y 28, ahí pasaron otras cosas. Uno de los hermanos dijeron, no derraméis sangre, mejor échalo en la cisterna, y quería librarlo de la mano de su hermano, y decidieron no matarlo, pero querían matarlo como lo hicieron con Jesucristo. Pero otro detalle se nos ve en el
versículo 27, donde en lugar de matarlo, decidieron venderlo. Y dice la Escritura, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y eso nos habla también de que los judíos entregaron a Jesús para ser matado por gentiles. ¿Ven? Los que crucificaron a Jesús fueron gentiles, no eran judíos. Verso 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y oiga esto, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y vino Judas, en quien Satanás entró el día de la traición, y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. No fueron 20, pero fueron piezas de plata. Fue vendido también. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mismo detalle, la misma cosa. Jesús fue vendido por sus hermanos y José fue vendido por sus hermanos. Miren esto, todo este retrato inmenso que tenemos aquí. Entonces, cuando regresaron a su padre, dice el verso número 31 y 32, entonces tomaron ellos la túnica de José, que representa ese pacto, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces ahí se representa la sangre derramada, que redime la humanidad. La sangre derramada en la cruz del Calvario, representada ahí, y la túnica de colores del pacto, ¿verdad?, fue manchada con esta sangre. La sangre del nuevo pacto, para afirmar que la humanidad jamás sería destruida completamente, como fue y como sucedió en los días de Noé. Así que vemos otra vez otra figura, todo en concordancia con lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando fue rechazado por Israel y vendido, entonces él se fue a los gentiles y vivió en Egipto. Allá lo vendieron a un tal Potifar. Y ya sabemos la historia, los que leyeron, de que la mujer de Potifar terminó queriendo acostarse con él, y él se había ganado la gracia de Potifar, y todo lo que él hacía Dios lo prosperaba. ¿Dónde? Los gentiles, allá donde los gentiles. Así como como Jesús, se fue a los gentiles también, a buscar a su iglesia. Pero entonces vemos otro detalle interesante. Capítulo 39, verso 20. Dice la Escritura, después que se encendió el furor de Potifar por haber creído la mentira de aquella mujer, ¿verdad?, de que él la había querido abusar, dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero esta es una escena muy bonita, porque él fue metido en la cárcel, así como Jesús fue encarcelado en esa cruz con esos clavos. Pero Jesús no estuvo solo en esa cárcel, porque dice la Escritura en el capítulo 40, verso 1, aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia,
en la cárcel donde José estaba preso. Dos delincuentes. Oiga esto. Dos delincuentes junto con José en la misma cárcel. Dos delincuentes. Uno a la derecha, otro a la izquierda de la cruz donde estaba nuestro Señor Jesús, tipificado aquí por José. Entonces, hermanos amados, estos dos hombres tienen dos sueños en la cárcel. Estos dos eran delincuentes. Entonces vemos en la Escritura, en el verso 21 y 22, dice la Escritura, dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Entonces aquí vemos el cumplimiento de lo que pasó allí en ese monte de la calavera. Jesús en medio de dos delincuentes. Estos de aquí habían tenido un sueño cada uno, muy parecido. Y José le interpretó los sueños diciendo que al cabo de 3 días, uno de ellos, el copero, sería restituido en su oficio y que el panadero sería ahorcado. Entonces, el verso 21 cumple la profecía de los sueños de José, que tuvieron ellos, interpretados por José, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como había interpretado José. Entonces vemos aquí una vez más esta maravilla de la palabra. Si ustedes no lo pueden ver es porque están ciegos. Hermanos, Jesús crucificado en la cárcel de la cruz, junto con dos delincuentes, un inocente y dos delincuentes. Y de los dos delincuentes, uno dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que de los dos delincuentes que estaban uno y al otro lado de Jesús, uno fue salvo y el otro condenado. Lo mismo que ocurrió con aquellos siervos de Faraón, delincuentes también, junto con el inocente José en la cárcel aquella. Hoy uno fue salvo de la muerte y el otro fue ahorcado. ¿Qué más quieren, hermanos? Esto es una maravilla lo que vemos aquí, este retrato. Todo esto está escrito, todo esto se cumplió en Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dicho sea de paso que José fue metido en la cárcel injustamente, así como lo fue Jesús crucificado injustamente. Entonces, después que esto sucedió, mucho tiempo después, vemos Génesis capítulo número 41, verso 38. Miren lo que pasó cuando Jesús pasó después de la muerte de la cruz y resucitó. Y miren lo que pasó cuando José fue sacado de la cárcel. Dice la Escritura, verso 38. Dice: y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Miren esa palabra. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mira esa palabra: tú estarás sobre mi casa, el gentil, Faraón gentil. No los judíos los que rechazaron, sino el Faraón gentil. Pero este Faraón estaba representando a alguien. Mire esto:
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esa es una representación de Dios exaltando a su Hijo y poniendo todas las cosas y todo el mundo por debajo de sus pies, aun a sus enemigos. Y el único que no estaba bajo la potestad de Jesús era su propio Padre. Lo demás todo estaría en manos de Él. Por eso le dijo Faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. El Mesías hebreo en la tierra de los gentiles. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Acuérdense lo que dijo Jesús una vez, el Padre mayor es que yo. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano para darle la autoridad, porque con eso se sellaban todos los edictos. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Oiga esto, y pregonaron delante de él, doblar rodillas. Entonces, hermano José, un hombre de carne y hueso, él no sabía que estas cosas significarían algo tan grande. Cuando pasaba por la calle había alguien que tenía que pregonar, doblad la rodilla delante de José. Se hizo Señor entre los gentiles. Y dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 9 y al 11, donde se cumple por boca de Pablo, inspirado por el Espíritu, diciendo, por lo cual Dios, representado en Faraón, ¿vio? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, del cual proceden todas estas maravillas. Oh hermanos, qué cosa más gloriosa. José no sabía lo que estaba pasando. Él solamente estaba recibiendo honra de toda la tierra de Egipto. Y decían y pregonaban, doblad la rodilla. Y donde pasaba ese carro había todo el mundo que doblar su rodilla delante de José. Asimismo toda rodilla se doblará. Aleluya. De los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, como José fue exaltado hasta lo sumo y fue hecho Señor de la tierra de Egipto. Y si venimos a Génesis de nuevo, vemos otra figura más, donde dice el verso 44, y dijo Faraón a José, afirmando, dice, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y qué lindo lo que viene ahora. Y llamó Faraón el nombre de José Sefnat Penea, y le dio por mujer a Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces se le da una novia gentil, como a Jesucristo se le dio la iglesia gentil como novia. ¿Ven? José no se casó con una hebrea, Moisés no se casó con una hebrea. ¿Ven? Son tipos, son retratos
de todo lo que las Escrituras hablan de Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, y dice el versículo 46, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Y era Jesús de 30 años cuando fue presentado delante de Juan el Bautista para ser ungido en ese momento. Acuérdense de estas cosas. Jesús, a la edad de 30 años, en las aguas del bautismo, ahí sucedió lo más importante de toda esta enseñanza que nosotros estamos dando. Siempre maduros, Moisés maduro, Abraham maduro, todos eran hombres, hombres crecidos. Así que aquí vuelve en el versículo 26, capítulo 41, verso 46, volvemos a ver una vez más otra señal, otra cosa que no es coincidencia. Todo lo que estamos viendo son los planos del arquitecto para llevar a cabo su obra, para vindicar a Jesucristo, para enseñarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Pero ellos lo rechazaron. Y nosotros, los que éramos paganos, los que éramos idólatras, los que éramos fornicarios, los que éramos mentirosos, los que no teníamos Dios en este mundo, ni teníamos palabra de Dios, ni Biblia, somos aquellos quienes aceptaron a este Mesías. Y era José de 30 años de edad cuando fue presentado delante de Faraón. Y recorrió toda la tierra de Egipto, así como a través de su espíritu ha recorrido con su evangelio toda la tierra. Así que, hermanos, imagínense. Entonces todavía hay más. Después que se le da a la novia gentil, le voy a dar una señal más. Porque aquí más adelante sigue manifestándose el plan, porque dice que después, cuando hubo la hambre en Egipto, una gran hambre, todos los hijos de Israel fueron a buscar comida a Egipto y tuvieron que ir a José porque era el que gobernaba allí. Y cuando lo vieron, no lo reconocieron. Exactamente lo mismo que pasa ahora. Los judíos no reconocen al Mesías. No lo reconocen en la palabra de Dios, en la Biblia. Ellos tienen la Torá y tienen un montón de cosas, el Talmud, pero no reconocen al Dios de la Biblia. No se dan cuenta que el Mesías está en la Biblia, el que ellos esperan, el ángel del pacto, está en la Biblia. Han sido cegados. No reconocieron a José. Y vemos más tarde que José decide rebelarse a sus hermanos. Y bueno, hay muchas cosas que decir de eso, pero yo se lo dejo para que las lean. Y les voy a dar un último ejemplo. Cuando al final de todo esto, y ya todo el mundo se da cuenta, los judíos se dan cuenta, los israelitas, Israel con sus hijos, de que José no había muerto, que en este caso representa la resurrección, o sea que aquel Mesías que ellos habían rechazado y le habían matado, había resucitado, y aquí ya se está mostrando a sus hermanos. Ese cuando Jesús se muestra a sus hermanos. Al final, entonces viene la bendición de Israel sobre los hijos de José. Entonces, José trajo a sus hijos para que su padre, que era profeta, Jacob, los bendijera. Entonces Manasés era el primogénito, o sea, el que era judío. Porque acuérdense que él se casó con una novia gentil, una mujer gentil. Entonces el primogénito era judío, y Efraín era el gentil, entonces, era el que era gentil. Entonces se hizo saber, capítulo 48 de Génesis, verso 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Le digo a José, y me dijo: he aquí yo te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Entonces más adelante, ahí mismo dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, los adquirió como suyos. Como Rubén y Simeón serán míos.
y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y él habla todas estas cosas, ¿no? Entonces viene José para presentarlos, ¿verdad?, a su padre para que los bendijera. Y vamos a hablarlo en el siguiente bloque porque ya se me acabó el tiempo. Van 3 bloques, como les dije.